Hola a todos. Mi nombre es Eugene Medina, tengo 38 años y nací el 15 de junio de 1987. Actualmente resido en la ciudad de Taguig. Trabajo como ejecutivo señor de proceso, donde me enfoco en asegurar operaciones eficientes y mejoras de procesos. En mi tiempo libre disfruto jugando ajedrez, que es más que en un pasatiempo para mí, es una pasión y un búsqueda de por vida. A menudo viajo a torneos de ajedrez con mis hermanos y pasamos mucho tiempo estudiando aperturas de ajedrez juntos, lo que ayuda a agudizar mi pensamiento estratégico y más habilidades para resolver problemas. Mi sueño es algún día convertirme en un gran maestro de ajedrez profesional y dedico una cantidad significativa de tiempo a perfeccionar mis habilidades y estudiar el juego. Aparte del ajedrez, tengo un profundo amor por los gatos. Amo a los gatos por su naturaleza independiente de afectuosa, son mascotas de bajo. Además, estoy estudiando español para mejorar mi crecimiento profesional y abrir más oportunidades en el futuro. Creo que el aprendizaje continuo es esencial para el desarrollo personal y profesional. En general, me apasiona la superación personal y establecer conexiones significativas, ya sea a través de mis pasatiempos, el trabajo o mis intereses personales.